Abran la palabra de Dios en Ezequiel capítulo 18. Ezequiel capítulo 18. El día de hoy veremos a través de este mensaje, cada quien es responsable ante Dios. Fíjese el título de este mensaje, en resumen lo que vamos a ver en este capítulo. Cada quien es responsable ante Dios. Y en este pasaje, en este capítulo, se nos presenta un argumento de Dios con el pueblo. Dios estaba queriendo hacer razonar al pueblo porque el pueblo tenía un malentendido acerca de Dios y de su carácter justo en una situación particular que vamos a ver ahorita. Y Dios les da una respuesta, aclara ese malentendido y nos revela verdades muy importantes acerca de nuestra responsabilidad personal ante Dios. Sabemos que la salvación es personal, sabemos que nuestra relación con Dios es personal, pero a veces, curiosamente, podemos llegar a desviarnos y pensar que, por ejemplo, porque somos hijos de padres cristianos piadosos, los hijos van a ser sumamente piadosos como sus padres, o puede ser el caso contrario, puede haber personas que sean muy impías y que creamos que sus hijos tienen que ser a fuerzas impíos como ellos, pero no es el caso. El pueblo aquí tenía un malentendido y Dios les aclara este malentendido para que ellos puedan entender y razonar que cada quien somos responsables ante Dios. Esto es en esencia lo que vamos a ver en este capítulo, por eso el título de este mensaje, cada quien es responsable ante Dios. De los versículos 1 al 2 vamos a ver el malentendido del pueblo, cómo ellos no comprendían esta situación, y de los versículos 3 al 32 vamos a ver la aclaración de Dios a este malentendido, y vamos a ver en un caso hipotético. ¿Qué quiero decir con un caso hipotético? Algo que se supone, un caso se puede decir que puede pasar cotidianamente en donde Dios les da un ejemplo. Supongamos que hay un hombre que es malo, tiene un hijo que es bueno, o hay un padre bueno que tiene un hijo que es malo, que tiene un nieto que se corrompe, y supongamos que ese hombre malo se arrepiente. A través de estas suposiciones Dios les está haciendo ver al pueblo su carácter y la responsabilidad de cada quien ante Dios. Vamos a ver primeramente el malentendido de los versículos 1 al 2. Ahorita vamos a entender un poquito más esto. ¿Cuál era el malentendido? Dice aquí la palabra de Dios, versículos 1 y 2. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Fíjese, vino palabra de Dios al profeta Ezequiel. Ya hemos hablado un poquito del contexto acerca de este libro. Fue uno de los profetas que Dios usó en el exilio babilónico. A través de este profeta Dios confrontó el pecado del pueblo, específicamente de la tribu de Judá. Pero adentrándonos un poquito más a este argumento que está dando Dios, el pueblo tenía en su condición un malentendido acerca de la justicia de Dios, porque ellos pensaban que si alguien cometía un pecado contra Dios, los hijos iban a pagar por ese pecado de los padres. Algo así, no sé si usted ha escuchado esta palabrita famosa que usan en algunos contextos religiosos, maldiciones generacionales. No sé si usted ha escuchado esta palabra, ¿no? E incluso algunas iglesias oran para que Dios rompa toda maldición que viene arrastrando de su generación y todo eso. Pero vamos a ver en este contexto una aclaración a ese entendimiento incorrecto. No hay tal cosa como maldiciones generacionales, y lo vamos a ver en este texto. No existe tal cosa como que una persona haga algo y otra persona que no sea esa persona tenga que pagar por su delito o crimen. Dios no es así, Dios no es injusto. Y ellos pensaban de esta manera, por lo que dice el versículo 2, expresándolo con un refrán común entre el pueblo. Dice que los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Es decir, alguien se comió esa fruta amarga y otra persona que no se comió esa fruta siente el efecto de la amargura de esa fruta. En otras palabras, alguien hizo algo, pero esa persona no pagó por lo que hizo, sino sus hijos. Este era el pensamiento que predominaba en el pueblo de Israel, que lo que los padres lamentablemente habían hecho iba a repercutir, Dios iba a castigar a sus hijos. ¿Recuerdan algo similar en el planteamiento de
cuando nació un hombre ciego de nacimiento, que los discípulos le preguntan al Señor, en lugar de ver una persona con necesidad y decirle, oh Señor, mira ahí hay un hombre ciego, ¿por qué no lo sanas? Pobre hombre. Señor, ¿quién pecó, este o sus padres para que haya nacido ciego, no? Luego lo asociaron con algún pecado. Algo así como los amigos de Job, ¿recuerdan? No, a ti te está pasando esto porque directamente tiene que ser la consecuencia de algún pecado que hiciste, ¿no? Entonces es algo que por lo regular está en la mente de las personas, ¿no? Luego asociar de que si nos pasa una desgracia, y es que de seguro mi abuelita hizo pacto con el diablo y por eso me está pasando esto, ¿no? Entonces, lamentablemente es una creencia que hasta nuestros días implora. Pero Dios está corrigiendo esto, está diciendo, a ver, ¿qué piensan ustedes los que usan este refrán? ¿Por qué piensan de esta manera? ¿Cuál es el malentendido? ¿Ustedes piensan que yo voy a castigar a una persona que no cometió un delito contra mí, un crimen, un pecado contra mí por otra? Dice Dios, esto no es lo que yo soy. Y en el versículo 3 en adelante entonces viene la aclaración de Dios a este malentendido. Y pone un caso hipotético en el cual habla de un hombre justo. De los versículos 3 al 9 dice así: vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. En otras palabras, no lo van a tener que usar porque van a entender que yo soy justo. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y si el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare a la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, y que diere su pan al hambriento y cubriere al desnudo con vestido, que no se prestare a interés, ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre, en mis ordenanzas caminare y guardare mis decretos para hacer rectamente, este es justo, este vivirá, dice Jehová el Señor. Aquí comenzamos el argumento de Dios, la aclaración de ese malentendido con un caso en el cual hay una persona que es justa, un hombre que es justo. Ahora, quiero aclarar algo aquí. En ninguna parte de las Escrituras, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, se enseña que antes en el Antiguo Testamento las personas se salvaban por obras y en el Nuevo Testamento los creyentes se salvan por la fe. Todo el tiempo la salvación ha sido por fe. La fe siempre ha sido la causa de la justicia de un santo del Antiguo Testamento. Ninguna persona se salvaba por obedecer la ley, porque la misma palabra de Dios nos dice que estamos inhabilitados para cumplir la ley debido a nuestra naturaleza corrupta. Siempre la salvación fue por la fe. Dios regeneró a los hombres por la fe. Y una de las evidencias de que una persona era justa era que por su fe, la cual había transformado su alma, iba a obedecer y andar en la ley del Señor. La obediencia a la palabra de Dios era una consecuencia de una fe salvadora, de una fe genuina. Entonces este hombre justo era un hombre salvado primeramente por su fe. No, Dios no está enseñando aquí que el hombre podemos ser justificados por nuestras obras, pues esto contradeciría toda la Biblia y contradeciría el Evangelio mismo. No está enseñando este texto, no está enseñando que la salvación es por obras. Más bien está enseñando que quien realmente es salvo se va a manifestar esa vida de fe en obras de justicia que reflejan la fe que lo ha transformado. Entonces, aquí comienza el caso hipotético con un hombre justo, y aquí menciona una serie de pecados, en una categoría de pecados, por ejemplo, dice: hiciera el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel. Aquí está hablando del primer mandamiento de la ley: no tendrás dioses ajenos delante de mí, es decir, una persona que no fuere idólatra. Y a veces nosotros pensamos que la idolatría solamente consiste en adorar imágenes, o en este caso como los israelitas que se subían a montes altos a adorar a otros dioses. No es solamente eso la idolatría. La idolatría abarca el quitar del trono de nuestro corazón, de nuestro amor, de nuestra vida a Dios, y adorar cualquier otra cosa, criatura o deseo más que a Dios. Si usted estuviera dispuesto a pecar por obtener lo que desea, o peca porque no obtiene lo que desea, su deseo se ha convertido en ídolo y por lo tanto estamos actuando como idólatras. La misma condición sigue
en la actualidad, aunque nosotros no nos subamos a los montes altos a adorar los mismos dioses que adoraba el pueblo de Israel. Otra de las categorías que vemos aquí dice: ni violar a la mujer de su prójimo. Uno de los mandamientos de la ley de Dios también nos dice: no cometerás adulterio, la inmoralidad sexual. Hermanos, esto es algo tan triste y tan trágico que causa estragos en la vida del ser humano. Cualquier otro pecado que el hombre cometiere está fuera de su cuerpo, dice Pablo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Es decir, este pecado tiene repercusiones muy, muy tristes en la vida del ser humano. No que sea un pecado más terrible que cualquier otro pecado o que nos separe más de Dios. Cualquier pecado nos separa de Dios, pero que trae consecuencias terrenales más que cualquier otro pecado. Eso sí, trae implicaciones muy fuertes y esclaviza el pecado sexual. Ahora, usted pudiera decir: bueno, yo no me identifico, yo no he violado a la mujer de mi prójimo. Usted podrá decir, pero recuerden lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, que con tan solo ver a una mujer para codiciarla, ya cometimos adulterio en nuestro corazón, porque la raíz de nuestra maldad está en el corazón. Aunque no lo hagamos físicamente, los deseos ahí están. Cualquier hombre o mujer que codicia a un hombre o una mujer en su corazón, estamos siendo adúlteros, inmorales sexuales. Ahora, peor es practicarlo, ¿no? Pero si se fijan, no somos muy diferentes al pueblo. Podemos identificarnos con el pecado de la idolatría, podemos identificarnos con el pecado de la inmoralidad sexual hasta cierto punto, aunque no lo practiquemos físicamente. Dice: ni se llegara la mujer menstruosa. Esto era una ley del Antiguo Testamento ceremonial para el pueblo de Israel, y eso representaba la pureza religiosa, la pureza ceremonial con la cual el pueblo se tenía que acercar para adorar a Dios, y esto representa una pureza moral en la vida de los israelitas. Ninguna mujer, ningún hombre podía acercarse adorando a Dios si se llegaba a una mujer menstruosa. Y ahora, aunque no todas las leyes ceremoniales y culturales que el pueblo de Israel tenían en el Antiguo Testamento aplican para nosotros, el principio de la pureza sigue siendo el mismo. Dios demanda pureza en su pueblo y que cuando adoremos tengamos una vida de pureza y santidad. Dice: ni oprimiera ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo y que diera de su pan al hambriento y cubriese al desnudo con vestido. Si se fijan, los mandamientos anteriores que mencionó es como un resumen del decálogo. Los primeros 4 mandamientos: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, no tomarás el nombre de Dios en vano y guardarás el día de reposo. Todos esos mandamientos se pueden resumir en una frase que dijo nuestro Señor Jesucristo: amarás al Señor tu Dios con todo tu ser, ¿no? Con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. El quebrantar cualquiera de esos mandamientos entonces se resume en no amar a Dios con todo el ser. Y el segundo dijo nuestro Señor Jesucristo, que es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque si amamos al prójimo, realmente no le vamos a robar, no lo vamos a matar, no vamos a codiciar, no le vamos a mentir. ¿Entendemos? De manera que toda la ley se resume en esto, en amar a Dios con todo el ser y amar al prójimo como uno mismo. Entonces esa es la esencia de la ley. Y vemos aquí que en el versículo 7, los versículos que se mencionan en el versículo 6 hacen alusión en nuestra relación a Dios, y el del versículo 7 en nuestra relación con el prójimo, que dice: ni oprimiera ninguno, que al deudor devolviere su prenda. Esto tenía una base cultural en el Antiguo Testamento, que si una persona era pobre y empeñaba una prenda, puesto que una persona muy pobre tenía solamente una prenda para vestir, una persona no podía retener su prenda aunque le debiera al finalizar el día, porque era pobre y no tenía con qué cubrirse del frío en la noche, y tenía que devolverle su prenda. Pero, por decirlo así, algunas personas eran abusivas y decían: no, si no me pagas no te doy, y preferían que esa persona padeciera frío, y Dios estaba diciendo: no tienes que solamente pensar en ti, no tienes que ser abusivo con los demás, tienes que mostrar amor a tu prójimo. Que no cometiere robo y que diere su pan al hambriento y cubriera el desnudo con vestido, que no prestare interés ni tomare usura, es decir, yo te presto 1,000 pesos, pero te cobro 3,000 pesos de intereses, y es decir, cobrar ventaja, siempre estar viendo a quién perjudicar para yo beneficiarme de los demás. Cuidado con eso, ¿no? Que de la maldad retrajere su mano e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre. Fíjese, una de las partes del Antiguo Testamento que a mi punto de vista tenemos que reflexionar más. Hoy estamos en una época donde se hace mucho énfasis en los pobres,
y que prácticamente hemos llegado a una idea incorrecta, preconcebida, que nos han implementado en base a una ideología política que dice que los pobres son los buenos y los ricos son los malos. Entonces, si yo soy pobre, intrínsecamente quiere decir que tengo más peso de justicia que un rico, ¿verdad? Pero no tiene nada que ver nuestra maldad con que si somos pobres o ricos. Dice la palabra de Dios, no favorecerás ni al rico ni al pobre en el juicio, con justicia juzgarás. Un pobre o un rico no es más o menos pecador y tenemos que ser justos con ambas personas. Obviamente, un rico que oprime a un pobre es sumamente culpable. Un pobre que ofende, que codicia y que despoja a un rico por envidia es la misma maldad. No hay aquí tal cosa como para ideologías comunistas. Entonces, la justicia es justicia, porque el ser humano somos pecadores por naturaleza, por lo tanto, seamos quien seamos, tenemos que ser juzgados con justicia. No tenemos que favorecer al rico ni al pobre, ni porque sea nuestro familiar o no familiar, tenemos que estar del lado de lo correcto. Tendemos a minimizar cuando alguien hace una maldad, no, merece la ira de Dios, pero si es un familiar, bueno, no fue tan grave. No. Tampoco estoy diciendo con esto que andemos condenando y que decimos que todo el mundo se vaya al infierno. A lo que me refiero de que debemos de ser rectos y justos, sea con quien sea. Estamos del lado de la verdad, de la justicia, de lo correcto. No debemos de ser sobornados, no debemos de dejarnos llevar por favores, que esta persona me cae bien y por eso, aunque esté actuando mal, la voy a favorecer más y como aquel me cae gordo, lo voy a desfavorecer en el juicio. No, nada de eso. Tenemos que ser justos, porque Dios es justo y es lo que le agrada. Entonces, todo este tipo de cosas este hombre ha hecho. Dice, y en mis ordenanzas caminaré y guardaré mis decretos para hacer rectamente, este es justo. Dios aquí está describiendo a una persona que ha sido justificada por su fe, que ha sido transformada y que refleja una vida piadosa. Es decir, un pecador que ha sido redimido por gracia, que ha puesto su fe en las promesas de Dios. ¿Cómo se salvaba una persona del Antiguo Testamento? Aunque no había venido nuestro Señor Jesucristo, su fe en Dios y los sacrificios que presentaban apuntaban a un pago en el futuro. Cuando el Señor Jesucristo viniera a derramar su sangre, Dios ya había tomado en cuenta esa fe para que cuando viniera Cristo fuera pagada la deuda, tanto de las personas del Antiguo Testamento como de todo el mundo. En Cristo se paga toda esa deuda. Eran salvos por su fe. Pero una persona que ha sido justificada por la fe da evidencias de justicia en su vida. Yo no puedo decir que he sido salvado por la fe viviendo todo lo contrario de lo que dice este texto. Es una contradicción. No hay fe salvadora si no hay una vida justa. Y con esto no estamos diciendo vida perfecta. Estamos diciendo una vida justa. Dios está diciendo quién es justo, quién vive de esta manera. Dice que esta persona, debido a que ha sido justificada por su fe y su vida refleja esa justicia, vivirá, dice el Señor. Es una persona que Dios está diciendo, es aprobada por mí. Y sigue el caso hipotético ahora, con que esta persona justa tiene ahora un hijo impío. Vamos a ver, de los versículos 10 al 13 dice, mas si engendrare hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna cosa de estas, y que no haga las otras, sino que comiere sobre los montes, o violare a la mujer de su prójimo, al pobre y al menesteroso oprimiere, cometiere robos, no devolviere la prenda, o alzare sus ojos a los ídolos, e hiciera abominación, prestare interés y tomare usura, ¿vivirá este? No vivirá. Todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá, su sangre será sobre él. Pregunta, hermanos, ¿no garantiza que un hombre que sea justo ante Dios y que cumpla su responsabilidad ante Dios, que ame a Dios y que instruya a sus hijos en justicia, que sus hijos vayan a seguir el mismo camino que él? No. Tristemente, no. De hecho, hay hombres justos, piadosos, que derraman lágrimas de sangre por sus hijos y que les han dado un buen ejemplo y sus hijos son impíos. Y no podemos atribuirle la culpa a ellos, porque tristemente cada quien somos responsables ante Dios.
Entonces, aquí está diciendo Dios que este hombre fue justo, no lo estamos diciendo nosotros. Y al decir que es justo implica que educó también bien a su hijo, pero simplemente su hijo no quiso seguir el ejemplo piadoso de su padre y decidió ser un impío. ¿Qué va a pasar aquí? Dice, de cierto morirá, su sangre será sobre él. El padre justo vivirá por su justicia, el hijo impío morirá por su impiedad. Sigue el caso hipotético, pero este hombre impío tiene un hijo justo. Ahora sí, el primero, ahora tiene un nieto justo. Dice los versículos 14 al 20, hablando de el hijo del hombre impío. Primero vimos que había un hombre justo, tiene un hijo impío, y este hijo impío ahora tiene un hijo justo, que sigue el ejemplo del abuelo. Pero si éste engendrare hijo, el cual viere todos los pecados que su padre hizo y viéndolos no hiciere según ellos, no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, la mujer de su prójimo no violare, ni oprimiere a nadie, la prenda no retuviere, ni cometiere robos, al hambriento diere su pan y cubriere con vestido al desnudo, apartare su mano del pobre, interés y usura no recibiere, guardare mis decretos y anduviere en mis ordenanzas, este no morirá por la maldad de su padre, de cierto vivirá. En otras palabras, Dios está diciendo, así como no le voy a atribuir justicia a este hijo impío, aunque su padre haya hecho lo correcto, en pocas palabras, jóvenes, ustedes no se van a salvar porque sus padres son cristianos piadosos. Si no se arrepienten, se van a ir al infierno. Y otras palabras, si hay alguien que tiene padres sumamente impíos, no tiene nada que ver. Dios no te va a juzgar y condenar. Si tu padre es de lo peor, pero tú te arrepientes y crees en Cristo y Dios te justifica, te transforma, Dios no te va a justiciar por los pecados de tu padre. Cada quien somos responsables ante Dios. Y luego sigue diciendo en este caso hipotético del hijo impío, su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno, he aquí que él morirá por su maldad. Y si dijeres, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Aquí estamos, dije hijo impío, aquí estamos viendo ahora el nieto justo, ¿no? Entonces vimos el caso de un hombre que fue justo, tuvo un hijo impío, este hijo impío tuvo ahora un hijo justo. En resumen, ¿qué está diciendo Dios? El alma que pecare, versículo 20, esa morirá, es decir, la persona que peque contra mí, esa va a recibir lo que merecen sus actos. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Resumen de esta sección. Hemos visto aquí entonces hasta el nieto justo del caso hipotético que está presentando Dios. Recuerden que todo esto que está presentando Dios es para refutar un pensamiento equivocado, un malentendido que tenía el pueblo de Israel acerca de la justicia de Dios, que Dios era injusto porque ellos creían que ellos estaban siendo llevados a juicio por los babilonios por los pecados que sus padres habían cometido. En otras palabras, estaban atribuyéndole a Dios su desgracia. Nosotros estamos pagando esto por lo que hicieron nuestros padres. Pero eso no era así, porque lamentablemente cada quien era responsable de su impiedad y no se habían querido arrepentir. Cuando Dios les habló profeta tras profeta, ellos no quisieron escuchar la palabra de Dios y al final de cuentas vino la consecuencia de sus maldades. Hermanos, esto tiene aplicaciones muy prácticas para nosotros. No voy a alcanzar a terminar ahora de ver todo el capítulo 18, sino, si Dios me permite, el próximo domingo vamos a ver del versículo 21 al 32, para no pasar por alto nada, pero quiero concluir con esto, con estas aplicaciones prácticas de lo que hemos visto hasta el versículo 20. Hemos escuchado en nuestra sociedad que, por ejemplo, si hay un hombre golpeador, queremos atribuirle o justificarlo diciendo es que él es golpeador porque de chiquito su abuelita pisó un gato y quedó traumado, entonces eso justifica porque es un golpeador. Vemos que si alguien está sumido en el vicio de las drogas o en el alcohol, lo queremos justificar y decir es que está enfermo mental. Bueno,
Hay tantas cosas que nosotros pudiéramos decir para querer justificar nuestro pecado. Queremos atribuirle las causas de eso a nuestros padres, a nuestros abuelos, a la sociedad, a cosas externas. Pero lo último que hacemos es ver a nosotros mismos y decir, la corrupción está dentro de nosotros. Como mirábamos ahora en la clase del Catecismo de Heidelberg, que la maldad procede de la caída. Desde que Adán y Eva pecaron, nacemos con una naturaleza pecaminosa. Y aquí surge una interrogante. Si Dios no castiga por los pecados de nuestros padres, entonces ¿cómo coordinamos esta verdad teológica? Que en Adán todos caímos y por consecuencia todos nacemos con una naturaleza pecaminosa. Es una buena pregunta. Bueno, déjeme aclarar. Aquí está aclarando Dios que Dios no va a castigar los pecados del Padre o del Hijo, pero eso no significa que en Adán no hayamos heredado una naturaleza la cual nos hace cometer esos pecados. ¿Me explico? Como he puesto que Adán era nuestro representante, la cabeza federal del hombre, el representante de la humanidad, el soberano, hasta cierto punto, cayó y nosotros fuimos arrastrados en él a una naturaleza inclinada al mal. Pero también pecamos por decisión y voluntad propia, porque amamos nuestro pecado. Por lo tanto, todo lo que nosotros hacemos, las consecuencias de nuestros actos, caen sobre nuestra propia responsabilidad. En el día del juicio, yo no voy a poder justificarme. Un ejemplo, si yo golpeo a mi esposa, yo no voy a poderle decir a Dios, es que mi papá golpeaba a mi mamá. Si yo bebo demasiado, yo no voy a poder decir, es que mis amigos me invitaban a tomar y yo no podía rechazar esa oportunidad. Ellos me sonsacaron, por lo tanto yo no tengo ahí la culpa porque pues ellos me obligaron. Sí, me pusieron una pistola en la cabeza y me dijeron, toma. No, ¿verdad? No voy a poder decirle eso a Dios. O cometí adulterio porque pues aquella mujer me estaba coqueteando y pues ni modo, yo lo quería ser fiel a mi esposa, pero no pude resistir la tentación, entonces caí, o viceversa. O robé porque el dinero estaba ahí y nadie me estaba viendo y se miraba tan tentador tener ese dinero en mis manos y pues ocupaba dinero en mi familia y todo, y pues ahí hice unas irregularidades para evadir la ley y pues aquí estoy, Señor, tú sabes. Y todavía decimos, gracias Señor, cuando robamos, ¿no? Porque me salió bien el atraco. Entonces, todas esas cosas, hermanos, no vamos a poder justificar ante Dios ninguna acción pecaminosa. El alma que pecare, esa morirá, porque Dios es justo. Hermanos, esto tiene aplicaciones muy prácticas. Lamentablemente, si vamos con un psicoterapeuta o psicoanalista, van a querer rastrear la causa de nuestro pecado en miles de porqués y de miles de causas alternas, de miles de factores, que los padres, que los abuelos, que el contexto, que la sociedad y que esto. Pero la Biblia está diciendo que la corrupción está dentro de mí y que somos responsables ante Dios. Por lo tanto, entonces si nosotros somos responsables ante Dios de nuestro propio pecado, Dios nos demanda ¿qué? Arrepentimiento. Yo no me puedo arrepentir de algo de lo cual no soy responsable. Si yo soy violento, desviado sexualmente, injusto, mentiroso o lo que sea, y le quiero atribuir esa causa a una enfermedad mental o a una causa externa de la sociedad o a mis padres, yo no puedo arrepentirme si yo no soy culpable, porque no consiste en mí. Pero si yo soy responsable, si Dios dice que yo soy responsable, entonces tengo que reconocer con humildad mi corrupción, tengo que arrepentirme y confiar en Cristo para mi salvación. Si el hombre entonces no somos responsables de nuestra depravación, entonces sería injusto el castigo de Dios, que era prácticamente lo que estaba pasando por la mente del pueblo. Dios es injusto en este juicio que nos está dando porque nuestros padres fueron los culpables y nosotros estamos pagando las consecuencias. Dios les está diciendo, no es así. Cada persona es responsable de su propia corrupción ante mí. Entonces, si no reconocemos nuestra naturaleza desviada, nuestro pecado, nuestra responsabilidad, entonces no necesitamos salvación. Eso creemos. Pero si reconocemos que somos depravados, que somos corruptos, que somos pecadores, que necesitamos salvación, que Dios nos libre de esta naturaleza corrupta con la que nacemos, entonces necesitamos nacer de nuevo. Y por eso necesitamos el precioso sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Esta es la realidad.
Nadie vamos a poder justificarnos ante Dios por nuestros pecados. Yo no podré decirle a Dios, Señor, hice esto, por esto, por esto y por esto y por esto. Simplemente Dios nos va a juzgar justamente por lo que merecen nuestros actos. Pero en vida, aquí nos da la oportunidad de que digamos, yo sé que el alma que pecare esa morirá, pero hubo alguien que murió para que yo pudiera recibir salvación. Hubo alguien que cumplió la ley en mi lugar. Hubo alguien que cargó con la maldición, con la ira de Dios, siendo inocente, siendo sin pecado. Hubo un Dios que se hizo carne por mí, y ese es nuestro Señor Jesucristo. En Él puedo ser justificado por la fe. Amén. En Cristo entonces está nuestra esperanza. No en lo que nosotros somos. No nos podemos regenerar a nosotros mismos. No nos podemos cambiar a nosotros mismos. No está en nosotros la solución. Viene de Dios por medio del Evangelio. De las buenas noticias de que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Murió y resucitó para nuestra justificación. La ira de Dios fue sobre Él para que nosotros pudiéramos ser declarados justos ante Dios por la fe. Pero tenemos que reconocer que puesto que cada uno de nosotros somos culpables ante Dios, merecemos la muerte eterna, el infierno. Morir físicamente y estar separados para siempre de Dios en el infierno. Pero hubo alguien que cumplió la justicia de Dios, Cristo. Y nuestra esperanza está en Él. Reconoce que el alma que pecare esa morirá. Que el Padre no llevará el pecado del Hijo y el Hijo no llevará el pecado del Padre. ¿A quién le puede atribuir sus culpas? ¿En quién se puede justificar? ¿En quién nos podemos justificar? No podemos, hermanos. Vengamos a la cruz tal y como somos. Dejemos nuestra rapiña, nuestra maldad a un lado, nuestro orgullo a un lado, y reconozcamos que somos pecadores, que merecemos el infierno y que solamente en Cristo hay perdón y restauración y salvación. Solamente Él es justo y por su justicia viviremos, por la fe en Él. Cada quien somos responsables ante Dios y no podremos justificarnos jamás ante Él. La única manera de ser librados de esta condición es reconociendo nuestra corrupción, arrepintiéndonos y poniendo nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Padre amado, venimos delante de tu presencia dándote gracias porque a través de este pasaje hemos aprendido nuestra responsabilidad individual y personal ante ti. Nada garantiza, Señor, que nosotros seamos piadosos porque nuestros padres son piadosos, ni tampoco, Señor, significa que si nuestros padres fueron impíos, nosotros también tenemos que ser impíos, porque tú nos ofreces vida, perdón y redención a través de tu Hijo amado, que derramó su sangre para darnos justicia, Señor, ante ti. Gracias, Señor amado, y reconocemos con humildad que somos responsables ante ti de nuestras maldades, y te damos gracias porque todas nuestras maldades han sido clavadas en esa cruz. Gracias, Señor amado. En tus manos nos ponemos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, hermanos.